compartir con ustedes es la desafiante ofrenda. Estamos llevando a cabo, para aquellos que nos visitan por primera vez, una serie titulada La esplendidez en el creyente. Así que el domingo que viene ya nos trasladaremos al Antiguo Testamento y vamos a estar compartiendo una nueva serie sobre el libro de Jonás, ese amigo nuestro que Dios le pidió que predicara en Nínive, pero no quiso predicar en Nínive. Hoy cerramos la esplendidez del cristiano y quisiera contarte una historia maravillosa. En Filipinas había una cristiana que era muy pobre, pero su pobreza en sí demandaba de ella mucho esfuerzo. Esta mujer tenía 6 hijos y había quedado viuda, joven, y quedó viuda con 6 hijos. Ella se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a trabajar para poder mitigar, ayudar a sus hijos con un poco de arroz y maíz y poder llevar algo a la casa. En la noche, esta cristiana meditaba en cómo poder buscar otros medios para poder ayudar a sus hijos. Se levantaba de madrugada, cocinaba, hacía la merienda de sus hijos, también le preparaba el almuerzo a sus niños para que se llevaran para la escuela, pero aún así era viuda y aún así era pobre. Y encima de eso tenía 6 niños de diferentes edades, algunos pequeñitos que no entendían mucho, lo que quiere decir que el sufrimiento de esta mujer cada día se engrosaba más. Trabajaba en la agricultura esta mujer. Aún así ella meditaba: Señor, ¿cuándo me vas a ayudar? ¿Cuándo me vas a proveer un trabajo para poder ayudar a mis niños? ¿Qué madre no quiere que sus hijos estudien? ¿Qué madre no quiere que sus hijos se desarrollen y alcancen su mayor potencial? Pero en esta viuda joven, lo único que tenía frente a ella era la agricultura. En ocasiones le ayudaban con un poco de arroz, con un poco de maíz, pero todo hasta ahí nada más. Un domingo en el servicio dominical, el pastor hace un llamado. El llamado que el pastor hace es que las personas vayan a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Nadie pensó que esta mujer se levantaría, porque en cierta medida esta persona era conocida dentro de la congregación, era viuda, tenía 6 niños, y cuando ella entraba por la iglesia entraba con 6 niños sin esposo. La primera que se levantó fue ella y echó $8 en el alfolí. Cuenta la historia que esta mujer fue la que más dio dentro de esa congregación donde había muchos ricos. En la Biblia se recogen muchos actos de fe de muchas viudas. De hecho, hoy quiero compartir contigo uno de esos relatos históricos, no hecho por ningún libro del Antiguo Testamento, ni tampoco escrito quizás verbalmente por un hombre específico, sino por el mismo Jesús. Abre tu Biblia en Marcos capítulo número 12, versos del 41 al 44, y ahí comprenderás que la única viuda que dio el paso al frente con mucha fe no fue la de Filipinas, o quizás la de Filipinas fue lo suficiente creyente, y quizás este relato también a esta viuda de las Filipinas le inspiró para hacer lo que hizo. Dice la palabra del Señor: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. El comportamiento de esta viuda y las expresiones de nuestro Señor Jesús se desarrollan en un contexto donde el Señor Jesús ya es la última vez que está en el templo. Ya había debatido, ya había discutido con algunos escribas y fariseos, y el Señor se sienta por última vez en el templo, e intencionalmente el Señor Jesús comienza a ver cómo las personas estaban pasando al templo y estaban haciendo sus donaciones y ofrendas. De manera que la fe de la viuda en dar lo único que tenía es un desafío, y fue un desafío para aquellas personas como lo es para nosotros hoy. Pero la pregunta que le podemos hacer a estos versículos es la siguiente para contestarla: ¿por qué se convierte entonces en una ofrenda desafiante para nosotros? ¿Por qué se convierte en un acto desafiante para nosotros? Te lo quiero contestar en 2 verdades
en esta mañana. Y la primera verdad es que la omnisciencia y omnipresencia de Dios evalúan la ofrenda. Los dos primeros versos nos dice que Jesús se sentó frente al arca y observaba con detenimiento lo que las personas estaban dando. Así que muchas personas ricas, dice Marcos, echaban grandes cantidades de dinero. Sin embargo, en estos dos versículos nos encontramos con dos atributos muy importantes que solamente le pertenecen a Dios y que son intransferibles. Algo que se estudia en teología sistemática es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Ambos atributos le pertenecen únicamente a Dios. Lo que quiere decir que Jesucristo no tiene que estar sentado, ni tiene tampoco que estar parado al lado del alfolí para saber cuánto tú echas en base a lo que tú tienes. Jesús en ningún momento estaba haciéndole una investigación directamente, ni tampoco una investigación de inteligencia secreta a esos ricos para saber que eran ricos. Pero ahora te digo algo más. Tampoco Jesús estaba yendo a la casa de la viuda para saber si la viuda solamente tenía un cuadrante. Él es omnisciente y como Él es Dios, sabía que los ricos tenían mucho más dinero del que estaban echando. Y Él, como Dios omnisciente y omnipresente que es, también sabía que la viuda echó lo único que tenía, porque Él es Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que esto pudiese ser una utopía. Pensamos que solamente eso ocurrió con la viuda que fue al templo y echó solamente un cuadrante, y que con nosotros esto es imposible que acontezca. A veces pensamos que no funciona así y que creemos que Cristo es Dios, pero en cierta medida no funciona así conmigo. Yo le puedo pasar por debajo del telón a Jesús, que Jesús no se da cuenta. ¿Por qué digo esto, IFG? Porque Jesús no estaba preguntándole a las personas si eran ricas, ni tampoco le estaba preguntando a la viuda si en verdad era viuda, o que quizás en aquel entonces la viuda tenía un estilo de vida, una forma de vestir muy diferente. También eran personas que se identificaban dentro de la sociedad. Pero Jesús no está preguntando directamente: óyeme, ¿tú solamente tienes esa cantidad de dinero? Ustedes los ricos solamente tienen eso. Él lo dijo, lo aseguró, porque Él es Dios. Tristemente el ser humano ha llegado al punto que es capaz de reírse de Dios como burlarse de un cuento chistoso que le provocaría la risa. Y muchos de los que estaban allí, cuando observaban a Jesús, versos anteriores, no creían en Jesús. Y como no creían en Jesús, lo más probable que el que estaba allí parado al lado del arca es un hombre común y corriente que no sabe lo que yo tengo, ni tampoco sabe cómo yo manejo mis finanzas. Por lo tanto, yo estoy echando aquí algo que él no sabe en la vida real qué es lo que yo tengo, ni con la intención con la cual yo lo estoy haciendo. Pero es Dios quien estaba sentado allí, porque Dios en su palabra nos dice que Él es omnisciente, sabe nuestras intenciones. Salmos 139, sin que nosotros digamos una palabra. Pero es omnipresente, está en todo lugar cuando tú y yo no podemos estar al mismo tiempo. El hombre puede mentirle al hombre. Al hombre le podemos decir: estoy sin dinero, no tengo dinero, gano muy poco, tengo muchos problemas, y me empiezo a quejar, y tú también lloras conmigo, y de momento brotarían lágrimas en nuestros ojos, y yo vendo mi carro y te lo doy, cuando yo tengo más que tú. Pero a Dios no le podemos hacer eso. Él es omnipresente. Él está en el cuarto tuyo cuando tú tienes la gaveta llena de dinero, y Él está en el mismo momento que te llega el cheque. Él está en el mismo momento que tú y yo entramos a nuestra aplicación. Él ve cuánto es que tú y yo tenemos allí mismo, en el mismo momento. Él está cuando tú entras al baño, Él está cuando tú vas a tu casa, Él está cuando tú estás en el trabajo, y Él está cuando estamos aquí en la iglesia, y Él está allí cuando también pasamos a depositar nuestras ofrendas. Él es omnisciente y es omnipresente. Él ve cuando el dinero se usa para fines pecaminosos y vanos. Él ve cuando alguien tiene bastante y da de lo que le sobra. No olvidemos que Jesús todavía observa cuando cada uno de ustedes va al alfolí y echa su dinero. Él sabe cuánto y por qué motivos dan y por qué causa dan los hombres, porque Él es omnipresente. ¿Cómo supo esto Jesús? Aquí un ejemplo del atributo
omnisciente. Marcos 2:8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, omnisciencia, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Ellos no hablaron. Jesús, como omnisciente que es, leyó el pensamiento de lo que las personas estaban pensando. Tú y yo no tenemos absolutamente que decir nada. En estos momentos, Jesús sabe lo que cada uno de nosotros está pensando. En estos momentos, Él no tiene que esperar escuchar tu voz. Salmo 139. A los hombres les decimos que no podemos dar. El negocio no fue mal. Pero tengamos en cuenta que la forma que usamos el dinero no está escondido en Dios, ni tampoco escapa de su observación. Primera carta a los Corintios 4:5. Miren lo que Pablo le escribe a los Corintios. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, y el cual sacará a la luz todas las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los hombres. Ahora escuchen esta parte que me pone a temblar un poquito. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pero hay algo en este versículo que en cierta medida agita un poco mi corazón, y es esto que dice acá en la parte B: si no espera. A veces los pastores de la falsa prosperidad no quieren esperar. Por eso es que manipulan a la congregación. Los de sana doctrina sabemos que habrá un día en el cual cada uno de ustedes dará parte al Señor. Cada uno de nosotros seremos juzgados. Y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo: esperen que llegue un tiempo. Podemos hacernos los bobos delante de los hombres, los aturdidos, quejarnos y vivir la vida. Pero hay un día, el cual está señalado, que el Señor sí o sí, no sí o no, sino sí o sí sacará a la luz todas las cosas ocultas de las tinieblas. Y pondrá también de manifiesto todos los designios del corazón del ser humano. Por eso, siendo Jesús Dios, pudo ver cuánto era que daba la viuda. No tuvo que ir a su casa, ni tampoco ver en el cofre si en verdad tenía esa cantidad de dinero. Pero también pudo ver que los ricos echaban de lo que les sobraba. La viuda echó en el arca del tesoro un cuadrante. Ahora, vamos a pedirle a Marcos, vamos a pedirle un poquito de permiso a Marcos, al escritor del Evangelio, y le vamos a pedir que cuánto es un cuadrante hoy en día. Un cuadrante hoy en día es el equivalente a 0.15 centavos dólar. Ahora, escuchen bien esto, IFG. La viuda no estaba echando 0.15 centavos dólar de 45 centavos que tenía. La viuda estaba echando 0.15 centavos dólar, que era lo único que tenía. Y así lo vio Jesús. Jesús dice: esta mujer echó lo único que tenía, 0.15 centavos dólar. Ella, al salir del templo, no tenía más nada. Era viuda, echó lo que tenía. No tenía trabajo, no tenía sustento, no tenía negocio, porque en aquel entonces parte del sustento de la familia recaía en el hombre. Ella no tenía esposo. Sin embargo, esto es un desafío para todos nosotros hoy en día, principalmente para las mujeres, que muchas de ustedes no son viudas, y muchas de ustedes en cierta medida tienen esposos con buenos salarios. Gloria a Dios por eso. Y que al salir de aquí, al echar allí en el arca, ustedes saldrán de aquí y tendrán algo más en su casa para seguir viviendo. Esta mujer no tenía nada de eso. Esta mujer nos desafía a todos nosotros. ¿Cómo es posible? Y se lo preguntaba el texto principalmente en esta madrugada. ¿Cómo es posible que esta mujer llegó a la convicción de dar 0.15 centavos dólar, que era lo único que tenía? Pero ¿cómo es posible que Jesús llega al punto que esta mujer con 0.15 centavos dólar echó más que los ricos que estaban echando? Esta viuda nos enseña que no da el que más tiene, sino el que más fe tenga. ¿Saben por qué? Porque para desprenderse de ese señor llamado dinero se necesita mucha fe. Y esta mujer, en cierta medida, Jesús dice que dio más que todos porque dio con fe. Y si tú te preguntas cómo es posible, matemáticamente eso no tiene sentido. 0.15 centavos dólar
con cientos de dólares que estaban dando los ricos, no es compatible bajo ningún concepto. Pero Jesús no ve la cantidad. Lo que parece que no le importa mucho a Jesús tu cantidad, ni la mía tampoco. Jesús le importa cómo es que va para ahí ese dinero, en base a lo que tenemos. La única persona que recibió alabanza allí, ese día, fue la viuda. Pero hay un detalle muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Ya vemos a la viuda en el templo y también vemos a la viuda como Jesús la elogia. Pero vamos un poquito más atrás. Abre tu Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 12, verso número 9. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar, al lado derecho, conforme uno entra a la casa del Señor. Y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Era muy común algo que las personas antes de entrar al templo depositaban el dinero. Lo que quiere decir que la viuda, antes de ir al templo, ya ella predispuso en su corazón echar. Como también predispusieron en su corazón los ricos antes de ir al templo. Esto que hoy nosotros hacemos dogmáticamente no era el principio de la iglesia cristiana. El arca del tesoro, la tesorería o el arca de las ofrendas es lo mismo, se ponía a la entrada del templo. Y cada persona, cada vez que iba a la casa del Señor, apartaba su décima parte u ofrenda. Esta mujer hizo esto antes de ir para el templo. Ella resolvió algo. Fue a la gaveta, imaginémonos, y en la misma gaveta lo único que había era 15 centavos dólar. Lo coge y va para el templo. Porque antes de ir para la casa del Señor, algo que no se desarrolla en esta cultura es este principio. Y no se desarrolla por la falta de fe. Esto hoy que nosotros hacemos, que sacamos un tiempo para recoger las ofrendas, evidentemente es muy posterior a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva eso no se hacía así. En la iglesia primitiva las personas entraban por la puerta del templo y depositaban sus ofrendas. Todavía hay iglesias que lo hacen, y si lo hacen no están haciendo nada malo. Así lo deben hacer. Dogmáticamente, repito, esto se ha convertido en un dogma y ya se ha establecido litúrgicamente y eclesiásticamente en muchísimas iglesias, tanto de sana doctrina como de mala doctrina. Apartar un tiempo específico para recaudar las ofrendas. Y esto corrobora la razón por la cual Jesús estaba viendo a las personas entrar al templo. Porque antes de entrar, lo primero que ellos tenían que hacer era depositar las ofrendas. Sin embargo, si yo hoy me dispusiera en mi corazón tomar la determinación de poner eso allí, muchos de ustedes no estarían de acuerdo conmigo. Y eso es bíblico. Hay iglesias que lo hacen. Posiblemente ya el pastor se está judaizando. ¿Y esto de dónde salió? Esto es bíblico. ¿Por qué? Porque hay una predisposición del corazón. Mira lo que dice en primera carta a los Corintios 16:12, lo que Pablo le pide a los corintios: que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Este no era el tema de la iglesia en aquel entonces, se está recaudando ofrendas dentro del culto, ni tampoco en el momento que estamos dentro del templo comenzar a tocarle a la señora que está al lado: ¿cuánto traíste? ¿Y por qué no lo traíste? ¿Y ahora qué yo hago? Levántate, coge $1, echa y ves allí. No, eso no funciona así. Debemos venir a la iglesia de esta forma. Y no soy judío, porque es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Antes de ir a la casa del Señor, las personas preparaban su ofrenda. Pero era un principio regulativo del Antiguo Testamento, que antes de entrar a la iglesia, las personas simplemente depositaban sus ofrendas, sea poco, sea mucho, sea 15 centavos como 100, sea 1 centavo, pero ya tú venías predispuesto a dar y a contribuir. Pero todo se hacía desde casa,
se preparaba desde casa, no se hacía como se hace hoy. La forma de hoy difiere mucho de este principio. Por lo tanto, ¿por qué se convierte este acto en una ofrenda desafiante para nosotros? Vimos que la omnisciencia y la omnipresencia evalúan la ofrenda. Pero esos mismos dos atributos, ¿saben qué hacen? Dan el resultado o evalúan dicha ofrenda. Miren cómo lo describe el punto número 2. La omnisciencia y la omnipresencia dan. No solamente evalúan, sino que dicen, esto es lo que se ha determinado. Cuando Jesús vio esto en el corazón como Dios omnisciente, Él llama a sus discípulos. ¿Saben qué pasó aquí ahorita? Díganos, Jesús, ¿qué pasó? Mira, esa viuda echó más que todos los ricos. Pero ¿cómo tú sabes eso? Yo soy Dios. Jesús le estaba dando una enseñanza a sus discípulos. Esta viuda dio más sacrificio. ¿Saben por qué? Porque dio todo su sustento. Ella dio lo que necesitaba, no lo que le sobraba. Ella dio con humildad, solamente tenía 15 centavos dólar. Ella dio más amor que los demás. ¿Saben por qué? Porque uno de los propósitos por los cuales se recaudaba el dinero en el Antiguo Testamento era para ayudar a las viudas y a los pobres. Ese es el principio regulativo del Antiguo Testamento en cuanto al dinero. Sí, el sustento del tabernáculo y demás, y todos los gastos de los levitas. Pero había algo específico acá, que era ayudar a las viudas, porque las viudas no tenían cómo tener sustento. Las viudas no tenían cómo salir adelante. Los pobres eran pobres, no tenían cómo. Entonces era el pueblo del Señor los encargados de ayudar a esas personas, pero con la contribución de su pueblo. ¿Ven el amor de Dios acá descrito? No estamos hablando si eran viudas elegidas antes de la fundación del mundo, ni tampoco estamos viendo acá si eran pobres elegidos antes de la fundación del mundo. No, para nada. Todo pobre y toda viuda debemos de ayudarle. El Señor se encargará de otorgar salvación, pero eso es un mandato. Para eso se recaudaba el dinero, porque una cosa es dar algo de lo poco que tengo, y otra cosa muy diferente es dar lo único que tengo para vivir. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo sea pobre con 45 centavos y de 15, y otra cosa es que yo sea pobre con 15 centavos y de 15. Sí, soy pobre con 45 y soy pobre con 15, pero a la hora de dar, voy a dar 15 y me quedo con 30. Eso es muy diferente. Esta viuda dio lo único que tenía para vivir. ¿Por qué entonces Jesús les dice esto? Porque todas las personas que estaban allí subiendo y depositando sus ofrendas eran personas que estaban echando nada menos y nada más de lo que les sobraba para dar, sino de lo que les sobraba, a diferencia de la viuda que echó lo único que tenía para vivir. Muchas personas creen que teniendo grandes cantidades de dinero y dando algo o dando mucho de esas grandes cantidades de dinero, están dando bastante. Sin embargo, ¿en qué consiste dar de lo que sobra? ¿Cuál es el motivo? Ok, dar de lo que sobra es dar después que tú satisfaces todos tus deseos, gustos, no necesidades. Ya lo que te queda, lo que te sobra, es lo que tú das al Señor. Ya no te queda nada por satisfacer en tu vida. Ya has gozado tanto tu plata que lo que te quedó va para la casa del Señor. Y allí que se las arregle. Le doy gracias a Dios por todas esas bendiciones que me ha dado. Y después que yo gaste y disfrute todo lo que tengo en gustos y deseos, lo que quedó se lo damos al Señor. La NTV nos ayuda a entender bien lo que Jesús les dijo a sus discípulos y la enseñanza que Jesús quería que sus discípulos aprendieran. Miren cómo lo describe el mismo verso 44 del capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir.
ricos, Marcos dice que dieron grandes sumas de dinero. Y la Biblia llega a la conclusión que de todo el dinero que ellos dieron, aunque fuese grandes cantidades, no estaban dando absolutamente nada. Estaban dando una mínima parte de lo que les sobraba. Lo que quiere decir que lo que estaban dando posiblemente no era ni el 15, ni el 10, ni el 5% de lo que ellos tenían. Porque estaban dando una mínima parte de lo que les sobraba. Quizás podemos decir que el acto de la viuda en dar lo único que tenía es un acto insensato, y podemos cuestionar a la viuda. Pero esta mujer, ¿cómo es posible que dé lo único que tiene? No es un acto sano. No es así. Esta mujer se movió por fe, y esta mujer nos desafía a nosotros. La fe fue la que hizo que ella diera lo que tenía y confiara en el Señor. Sin embargo, hoy podemos ver que esto no funciona así. He visto a muchos que no dan por muchísimas razones. Por ejemplo, no creen en el diezmo como principio regulativo, obvio para las finanzas, no como ley. Creen que otros deben dar más porque tienen más. Me imagino esa cantidad de ricos iban entrando. Este tiene una buena casa, que él dé más que yo. Y van subiendo. Y el que le tocó dice, sí, pero este vive acá, seguramente tiene un buen auto, que pague él, que dé más él de atrás. Y las personas no dan por muchísimas razones. O creen que sus hijos y su futuro es más importante que la iglesia. O simplemente terminan gastando o perdiendo más de lo que pudieran dar al Señor. Por ejemplo, un pago doble o triple de algo que salió mal. A veces le quitamos al Señor, y por un lado tenemos que hacer pagos doble, triple de la mínima parte que nosotros le podíamos dar al Señor. O simplemente nos estafan el dinero. O simplemente una gran cantidad de dinero que se presta y nunca lo pagan. Ya lo perdiste. O una multa por violar leyes impuestas por el gobierno a causa del pecado. Estas y muchas veces, y muchas cosas como estas, muchas veces son las que no permiten que nosotros entendamos que lo que tenemos es del Señor, y la forma en que se nos está escapando el dinero en pagos dobles, en estafa, en malos negocios, quizás en un préstamo que se hizo a una persona y esta persona nunca lo pagó. Son enseñanzas que Dios nos está diciendo: oye, mira el dinero que estás perdiendo obligado, y voluntariamente tú no lo das en la casa del Señor. Hace algún tiempo escuché un testimonio de una persona que tenía que pagar $700 de multa. Y le pregunté si en su corazón estaba dispuesto a echar $700 en el alfolí. Y bajó la cabeza. Y le impusieron $700 de multa. Cuando la multa comenzó con 120, llegó a 700, porque cuando no se paga la misma multa, y tuvo que pagar 700. He escuchado otros testimonios que por el mismo pecado tienen que pagar miles de dólares y no lo dan a la iglesia. Así es como el dios Mamón, que en arameo, Mamón es la personificación del Señor, se va el dinero. No lo damos en la casa del Señor por muchísimas razones, pero así el diablo viene, nos arranca el dinero y lo quita de muchas maneras, porque Mamón está detrás no solamente de aquellos que son sus hijos, sino también está tentando a los mismos hijos de Dios a que se conviertan en sus siervos, y que Dios dinero, Dios riqueza sea nuestro ídolo, porque el diablo sabe quiénes son. No solamente piensen, el diablo no es omnisciente, el diablo no es omnipresente, pero el diablo sí sabe, más o menos escucha y oye y ve cómo nosotros manejamos, para dónde se nos va el dinero. Satanás sabe todo eso, y porque lo ve, no porque es omnisciente. El diablo no es omnisciente, el diablo sí ve cuánto tú haces. El diablo ve para dónde tú metes el dinero. El diablo ve cuando tú le dices a tu cónyuge que eran 100, pero en la vida real fueron 50, el diablo lo ve. El diablo ciego no es. Quisiéramos nosotros que fuera como nosotros, pero el diablo no es nada de eso. El diablo sabe. Por eso es que es importante, IFG,
que llevemos una vida saludable espiritualmente, que llevemos una vida de comunión, que nuestro corazón no se cierre al llamado de Dios, que busquemos la forma de enriquecer nuestra fe, así como la viuda, para que nuestra fe no mengue al punto que la mezquindad nos abrace. Veo en esta viuda su acto de fe y soy desafiado junto con ustedes al ver cómo mi Señor, el mismo Señor que hoy hemos cantado aquí, el mismo Cristo que cantamos en 5 ocasiones, fue el mismo Cristo que la elogió. Y es el mismo Cristo que te ha perdonado a ti y a mí, que nos ha justificado, que nos ha comprado a precio de sangre. Era el mismo que estaba sentado frente al templo y es el mismo que hoy está aquí, porque si le cantamos es porque creemos en su presencia. Y si estamos escuchando su palabra es porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Por lo tanto, no solo tú y yo necesitamos desarrollar nuestra fe. Hay muchas personas que todavía siguen esclavos. Y la enseñanza de esta viuda nos ayuda a desarrollar nuestra fe, pero también ayudar a otros a que desarrollen su fe. De tal manera que cada uno de ellos también puedan llegar al nivel de fe o a la conciencia de fe que tenía esta viuda, que dio todo lo que tenía y fue elogiada por el Señor. Mas los ricos, cuando dieron una mínima parte de lo que sobraba, yendo al mismo lugar, porque ojo, acá no estaban yendo a lugares diferentes, estaban entrando por la misma puerta a adorar al mismo Dios, creyendo en el mismo Dios y escuchando la misma palabra del Señor. Una viuda pobre fue elogiada por el Señor y los ricos recibieron prácticamente una reprenda de parte del Señor. Con esta enseñanza podemos ayudar a otros que lo necesitan. Para esto, sé fiel con tus finanzas. Sé fiel con tus finanzas. Porque si no eres una persona íntegra con tus finanzas, va a costar muchísimo trabajo que desarrolles la integridad financiera en la parte espiritual. ¿Qué es lo que te quiero decir? Muy sencillo. Si tu trabajo, tu negocio, tu manera de adquirir tus finanzas no es en completa integridad, tú no vas a entender la omnisciencia de Dios, porque está partiendo tu dinero de un desconocimiento de lo que es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y si la forma en que tú adquieres tu dinero, la forma en que tú recibes tu salario, no es completamente íntegra, es imposible que tú lo des íntegramente y honestamente, porque la forma en la que lo recibes no es competente ni será competente con la forma en que tú lo das. Porque cuando se recibe íntegramente, tú entiendes que íntegramente tú lo vas a dar. Y esta viuda recibía de parte de los demás hermanos sus ofrendas. Ella no tenía trabajo. Quizás el vecino le daba algo, quizás la esposa de otro vecino le ayudaba con algo, quizás le daban algún dinerito. No hay muchos datos sobre esta mujer, si tenía 3 hijos o 6 como la viuda de Filipinas. No tenemos ese relato acá, pero evidentemente era viuda, no tenía esposo, que era la forma en que las mujeres en aquel entonces se sustentaban. Porque es imposible que del mismo árbol puedan salir 2 frutos diferentes. Trabajo con integridad produce una vida con integridad. Estudios teológicos y encuestas lo han determinado, pero es un principio. Una mata de uva no puede dar uvas y mangos. O da uvas o da mangos, punto, no da. Si yo no soy íntegro en mi trabajo, si hago cosas ilegales en mi trabajo, si no soy responsable en mi trabajo, si todo lo que hago es de manera deshonesta, es imposible que honestamente yo me pare y sea fiel con mis diezmos, o sea una persona voluntariosa, o sea fiel con mis donaciones. Es imposible. Seguramente los sacerdotes que ministraban en el templo no eran pobres, porque Jesús no dice que los sacerdotes eran pobres. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, ellos tenían cierta porción para poder sostenerse o sustentarse de lo que entraba por medio de los diezmos y las ofrendas
que todas las demás tribus, las 11 tribus de Israel, tenían que dar a los levitas. Aún así, ella no está pensando en que el sacerdote de la descendencia de Aarón tenía una casa mejor que la de ella, o quizás la esposa de uno de los sacerdotes vestía mejor que ella. A diferencia de hoy, ella sabía en el Dios que había creído, debía adorarlo con lo único que tenía. Fue a su casa y vio que tenía 15 centavos o dólares, y esto es lo único que yo tengo, lo voy a dar porque yo creo en ese Dios, porque quizás ella ha visto cómo ha sido sustentada y ayudada de una u otra manera con bendiciones espirituales. Muy parecido a lo que nuestro Dios hizo con su Hijo. Dio lo único que tenía, el único Hijo por ti, para darte vida eterna. Esta viuda dio lo único que tenía para adorar a Dios. Ella podía estar segura en el Dios que creía. Deuteronomio 10:18. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Esto era un principio dentro del pueblo de Dios. Las viudas y los huérfanos carecían de protección económica, legal y física. Y esto era a menudo un estado peligroso para cualquier persona de la antigüedad, porque la seguridad económica a menudo recaía sobre el esposo, no sobre ella. Y muchas veces los que menos tienen son los que más dan, son los más generosos. Por ejemplo, la iglesia de Macedonia también es un ejemplo. Y no era una viuda específica, sino la iglesia que estaba en Macedonia eran pobres. Segunda carta a los Corintios 8:2. Pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Cuando sabemos a quién servimos y por la causa que damos, es mucho más fácil dar. Porque hay una causa de fondo por la cual estamos ofrendando y dando con liberalidad. Por el contrario, muchas veces no se da por la sencilla razón que no nos hemos conectado con la causa. Y cuando no nos conectamos con la causa, no hay ninguna razón para dar. La viuda sabía que Dios hacía justicia a las viudas y a los huérfanos. La iglesia de Macedonia, con su contribución, sabía que el evangelio se iba a extender y muchas personas iban a ser salvas. Ambos tenían una conexión de fondo, tanto la viuda como la iglesia de Macedonia. ¿Por qué? Porque uno de los destinos, como bien dije, que tenía el diezmo en aquel entonces era ayudar a la viuda. Ella estaba dando de lo que ya le habían dado. La viuda nos sigue desafiando hoy en día. Ella estaba dando de lo que ya le habían dado como viuda que era y perteneciente al pueblo de Dios en aquel entonces. Ella seguramente vivió esto. Seguramente vivió la gratitud, seguramente vivió la benevolencia, la bondad, la preocupación de algunos de sus vecinos o hermanos del mismo pueblo. Ella lo vivió. Ahora le toca a ella. No quiere quedarse fuera tampoco, como tampoco la iglesia de Macedonia. Le rogó al apóstol Pablo: por favor, yo he recibido tanto del evangelio, permítenos como iglesia hacer algo. Pero es que ustedes no pueden. Sí podemos, porque algo tenemos para dar. La viuda creía que Dios le hacía justicia a la viuda. Ella quería ser parte también, contribuir con algo. No quería quedarse fuera. Tampoco de 15 centavos cogió 5 y dejó 10, sino que dio los 15. Eso era lo que los motivaría en gran manera dentro de su pobreza. Por tanto, no importa la condición económica en la que te encuentres. ¿Sabes por qué? Porque lo que determina no es la condición económica. Lo que determina y determinará siempre será tu condición espiritual. La condición económica no influye. Lo que influye es la condición espiritual. Ambos, la viuda y la iglesia de Macedonia, fueron bendecidas espiritualmente. La viuda fue bendecida con el elogio del Señor delante de sus discípulos. La iglesia de Macedonia fue bendecida como ejemplo a la iglesia de los Corintios, que vivían en un puerto y tenían buen flujo económico.
Así fue el Señor con estas personas. Quiero darte 3 principios sobre esta ofrenda desafiante de hoy. Número 1, Dios sabe todo lo que tú haces con tu dinero y las intenciones por lo cual lo usas. La omnisciencia y la omnipresencia son los que van a evaluar y son los que darán el resultado. Quizás ahorita no lo haga el Señor, pero habrá un día en el cual el Señor aplicará esto a nuestras vidas. Número 2, el tener poco no es justificación para no dar. La cantidad no importa, el Señor lo aceptará. A veces pensamos que para dar tenemos que tener cierta cantidad de dinero y no es así. O para invitar a alguien a la casa, si no lo invitamos, si le ponemos un manjar o cosas caras, pues no lo invitamos. No es así. Dios le interesa más las buenas intenciones con las cuales nosotros hacemos las cosas que la cantidad con la cual nosotros estamos impresionando a las personas. Porque a fin de cuentas, su omnisciencia y su omnipresencia evalúan y dan el resultado. Y número 3, escuchen esto. Aprende a desarrollar tu fe siendo fiel y generoso con el dinero que recibes por gracia. Aprende a desarrollar tu fe. Porque haciendo esto, tú crecerás espiritualmente. Tú no tienes que dar para recibir. Tú tienes que dar simplemente porque estás agradecido con el Señor. No damos para que se nos multiplique. Ese no es el principio, aunque dentro de eso está el principio. Pero no lo tergiversemos como lo tergiversan los falsos apóstoles y profetas. Damos, ¿saben por qué damos? Porque hemos recibido. Esa es la razón por la cual damos. Si lo que hiciste y lo que oíste lo pones en práctica, estoy seguro que aprenderás rápidamente. Padre, gracias te doy por este maravilloso tiempo.